Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén todos muy bien, con la mejor energía y listos para sumergirnos en un chismecito que, créanme, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y que tiene a los fanáticos de las series turcas al borde de sus asientos. Prepárense porque el título lo dice todo: Afsanur confiesa su amor a Kerem, ande en shock total. Sí, han oído bien. Una confesión explosiva, una reacción inesperada y un triángulo amoroso que parece sacado de una telenovela de las buenas. Hoy vamos a desgranar cada detalle de este drama que ha capturado la atención de miles. Vamos a hablar de los protagonistas de esta historia, de cómo se ha desarrollado y, por supuesto, de las repercusiones de este inesperado giro. Así que si eres fan de Afsanur Sankajstan, de Kerem Bürsin, o incluso de Hande Erçel, este vídeo es para ti. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué esperas? Dale clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras novedades. Prometo que te vas a quedar enganchado. Empecemos por el principio, por el contexto que nos lleva hasta este punto. Afsanur Sankajstan y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca. Afsanur, conocida por su talento y su carisma, ha cautivado al público con su versatilidad en diferentes proyectos. Por su parte, Kerem Bürsin es un actor que ha conquistado corazones con su trabajo y su personalidad magnética, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Ambos han compartido pantalla en proyectos que han sido un éxito rotundo, y es precisamente esa química palpable en pantalla la que ha alimentado los rumores y las especulaciones de sus seguidores durante largo tiempo. Siempre se ha rumorado sobre una posible relación entre ellos, una conexión que trascendía la ficción, pero hasta ahora, todo se mantenía en el terreno de la suposición, de las miradas cómplices y los mensajes sutiles que solo los fans más acérrimos lograban descifrar. Sin embargo, la situación dio un giro dramático, un vuelco inesperado, un momento que quedará grabado a fuego en la historia del entretenimiento turco durante un evento público. Las cámaras, siempre presentes y atentas, cual paparazzi incansables, captaron un instante que lo cambió todo, un instante que detonó un terremoto en el universo de los fans. Afsanur, en un acto de valentía o quizás de impulso desbordante, decidió ser transparente con sus sentimientos más profundos. Y ahí es donde entra Kerem, el epicentro de esta tormenta emocional. Según los reportes, los vídeos que circulan como pólvora y los testimonios de los presentes, Afsanur se acercó a Kerem, y en un ambiente cargado de expectación, de esa tensión que se palpa en el aire, le dedicó unas palabras que dejaron a todos helados, paralizados, sin aliento. No fue una simple muestra de admiración profesional, fue una declaración de amor en toda regla. Sí, así como lo escuchan, sin eufemismos, sin rodeos. Palabras claras, directas, contundentes, que no dejaban lugar a dudas, que resonaron en la sala como un trueno. Kerem, creo que tú sabes lo que siento por ti desde hace tiempo. Me he dado cuenta de que lo que siento es más que amistad, es amor, habría dicho Afsanur, según los testigos presenciales y los fragmentos de vídeo que se han viralizado a una velocidad vertiginosa por todas las plataformas digitales. Ahora, imaginen la escena. El silencio sepulcral que se produce cuando alguien suelta una bomba así, una declaración que desmantela cualquier pretensión de discreción. Los murmullos que se propagan como un virus, las miradas intercambiadas entre los asistentes, la incredulidad pintada en los rostros. Pero la verdadera bomba, la que hizo que todo explotara en mil pedazos, la que añadió una capa de drama digna de un guión cinematográfico, fue la reacción de Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde el nudo de la trama se aprieta hasta casi asfixiarnos. Hande Erçel, ¿por qué está ella en esta ecuación, en este enredo emocional? Bueno, para quienes siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin, saben que Hande ha sido una figura recurrente en su vida, no solo profesionalmente sino también en el ámbito personal. Hubo un tiempo en que los rumores de un romance entre Hande y Kerem eran moneda corriente, alimentados por su cercanía en eventos públicos, sus publicaciones en redes sociales y esa química innegable que desbordaban cuando estaban juntos. Aunque nunca confirmaron ni desmintieron de forma oficial su relación, la conexión entre ambos era un secreto a voces, un tema recurrente en las conversaciones de los fans. Entonces, cuando Afsanur hizo su confesión, su audaz declaración de amor, Hande Erçel estaba presente en ese mismo lugar, a escasos metros, quizás atenta, quizás ajena a lo que estaba por suceder.
Y su reacción, según describen quienes presenciaron el momento con sus propios ojos y los que han analizado los vídeos con lupa, con la minuciosidad de un detective, fue de puro shock. Una expresión facial que lo decía todo. Se la vio palidecer, su rostro perdiendo el color, con los ojos muy abiertos, desorbitados, intentando asimilar, procesar lo que estaba escuchando, lo que estaba sucediendo ante sus propios ojos. En las imágenes, que ya son parte del ADN de las redes sociales, se percibe una mezcla de sorpresa que rayaba en la incredulidad, quizás una profunda decepción que se asomaba en sus gestos, y una evidente incomodidad. Una incomodidad que la hacía querer desaparecer de ese lugar. Es como si el suelo se le hubiera abierto a sus pies, como si el mundo tal y como lo conocía se tambaleara. Para ella, que quizás tenía sus propias esperanzas o expectativas puestas en Kerem, que soñaba con un futuro a su lado, esta declaración pública y apasionada de Afsanur debió ser un golpe muy duro, un jarro de agua fría que la dejó helada. Analicemos esto más a fondo, desgranemos cada nuance de este complejo escenario. ¿Qué significa esta confesión para la relación entre Afsanur y Kerem? ¿Cómo reaccionó Kerem ante esta declaración tan directa, tan personal, tan vulnerable? Los vídeos y los testimonios que han salido a la luz indican que Kerem se mostró sorprendido, sin duda alguna, visiblemente nervioso, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder a tal confesión. Pero también se le ve con una expresión que algunos interpretan como gratitud, como un reconocimiento a la valentía de Afsanur, e incluso, y esto es lo que más alimenta la especulación, algunos vislumbran una chispa de reciprocidad en su mirada. Se le ve tomando la mano de Afsanur, un gesto que puede interpretarse de muchas maneras, intentando calmarla, ofreciéndole apoyo en ese momento de tensión, o quizás, y esta es la teoría que más nos apasiona, agradeciéndole su honestidad y abriendo la puerta a una posibilidad. No hay una negación rotunda, no hay un rechazo explícito de su parte y eso, en el mundo del espectáculo, es un campo fértil para las especulaciones. ¿Está Kerem abierto a la posibilidad de algo más con Afsanur? ¿O simplemente está siendo amable y empático ante una situación tan delicada y expuesta públicamente? El tiempo dirá, pero las señales son intrigantes. Y por supuesto, ¿qué pasa con Ande? Su shock es palpable, es casi un personaje más en esta narrativa. ¿Cómo afecta esto a su amistad, si es que solo hay amistad, o a cualquier otra cosa que pudiera existir, que quizás intuíamos entre ella y Kerem? Es un escenario complejo lleno de emociones encontradas, de sentimientos reprimidos y de expectativas frustradas. Podríamos estar ante el inicio de un nuevo capítulo en la vida sentimental de Kerem Bürsin, un capítulo que involucra de manera inesperada a Afsanur Sankajstan y que deja a Hande Erçel en una posición muy incómoda, en el ojo del huracán de las redes sociales y de la prensa rosa. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado en un frenesí de comentarios, análisis y teorías. Los fanáticos se han dividido en bandos, defendiendo a sus actores favoritos con fervor, teorizando sobre lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras, y por supuesto, creando memes y reacciones virales que se propagan a la velocidad de la luz. Hay quienes apoyan la valentía de Afsanur, que admiran su coraje para expresar sus sentimientos sin miedo al que dirán. Otros lamentan la situación de Hande mostrando empatía por su aparente decepción y tristeza. Y un grupo considerable de usuarios simplemente disfrutan del drama, de la complejidad de las relaciones humanas expuestas al ojo público, como si estuvieran presenciando una telenovela en tiempo real. Es un espectáculo para muchos, una historia de amor, desamor y triángulos amorosos que atrapa y no suelta. Es importante recordar y hacer hincapié en esto que hasta el momento, nada ha sido confirmado oficialmente por los involucrados. Todo lo que tenemos son vídeos, testimonios de terceros, y un sinfín de especulaciones que vuelan por Internet. Sin embargo, la intensidad de la reacción de Hande, su evidente malestar, y la naturaleza directa y apasionada de la declaración de Afsanur son indicios muy fuertes de que algo significativo, algo que trasciende la mera amistad, ha ocurrido. No se trata de un rumor más, sino de un evento que ha dejado una huella imborrable en la percepción pública de estos artistas. Pensemos en las posibles consecuencias de este evento. Si Kerem y Afsanur deciden explorar esta conexión, si deciden darle una oportunidad a este naciente sentimiento, ¿cómo afectará esto a sus carreras profesionales? Ambos son actores muy populares con una legión de seguidores que los adoran, y la atención mediática sobre sus vidas personales, especialmente cuando involucra un triángulo amoroso, puede ser abrumadora, agotadora. ¿Cómo manejarán la presión constante de los paparazzi,
de las preguntas indiscretas, de las críticas y los elogios que vendrán de ambos lados? ¿Será esta relación un impulso para sus carreras, generando aún más interés en su trabajo y en su química, o será una distracción que los aleje de sus proyectos y los sumerja en un torbellino de especulaciones y dramas personales? ¿Y qué decir de Ande? Su reacción de shock, su evidente desilusión, podría indicar un interés romántico no correspondido por parte de Kerem, o al menos, una fuerte amistad que se ve seriamente amenazada por esta nueva dinámica. Es posible que se sienta herida, decepcionada, o incluso traicionada, dependiendo de la naturaleza exacta de su relación con Kerem y de sus propias expectativas. La forma en que maneje esta situación será crucial para su imagen pública y para su futuro en el ojo del huracán mediático. Este tipo de situaciones, aunque parezcan sacadas de una película o de una telenovela de alta intensidad, son muy reales en el mundo del espectáculo. Las amistades se entrelazan con los romances, las líneas entre lo profesional y lo personal se vuelven borrosas, y a veces, las emociones reprimidas explotan en los momentos más inesperados, en los eventos públicos más visibles. Lo que está claro es que Afsanur ha tomado una decisión muy valiente, una apuesta arriesgada, al expresar sus sentimientos de manera tan pública y directa. Y la reacción de Ande nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de las emociones, incluso cuando se trata de figuras públicas que intentan mantener una fachada de control y serenidad. Es fascinante observar cómo estas figuras públicas navegan por sus vidas privadas bajo el escrutinio constante de millones de ojos. Sus acciones, sus palabras, sus gestos, cada pequeño detalle, son analizados y discutidos hasta el último milímetro por una audiencia global ávida de historias y dramas. Y en este caso particular, la valentía de una actriz y el shock palpable de otra han creado una historia que ha capturado la atención, la imaginación y las emociones de una audiencia global, demostrando que el drama humano, las pasiones y las decepciones, son universales. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad de YouTube. ¿Creen que Kerem corresponderá a los sentimientos de Afsanur? ¿Ven una posibilidad real de que esta confesión evolucione hacia una relación seria? ¿Cómo creen que afectará esto a la relación entre Kerem y Ande? ¿Será el fin de una amistad, o quizás de algo más que nunca supimos? ¿Les parece valiente o imprudente la confesión de Afsanur? ¿Hubiera sido mejor esperar, mantenerlo en privado? Dejen todos sus comentarios abajo, quiero leerlos, quiero debatir con ustedes, porque sus opiniones son el motor de este canal. Su opinión es súper importante para nosotros y enriquece nuestras discusiones. Y para recapitular rápidamente lo que hemos visto hoy, lo que ha sido el eje de nuestro análisis, Afsanur Sankarstan ha confesado públicamente su amor a Kerem Bürsin en un evento de alto perfil, y Hande Erçel, quien también estaba presente, ha reaccionado con un shock total, una expresión de sorpresa y desilusión que ha dado la vuelta al mundo virtual. Hemos analizado las posibles implicaciones de este evento en las relaciones entre los tres, hemos especulado sobre lo que podría suceder en el futuro, y hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama y la exposición pública. Ha sido un placer enorme estar con ustedes hoy, desgranando este emocionante acontecimiento que ha puesto de cabeza a las redes sociales y a los fans de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo, trayéndoles los detalles más jugosos y los análisis más profundos. Recuerden que la vida de las celebridades, aunque glamorosa y llena de lujos, también está llena de altibajos, de momentos inesperados y de dramas personales, como este que hemos presenciado. Antes de despedirme les recuerdo nuevamente con la mayor de las energías y el mayor de los agradecimientos, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de demostrarnos que nuestro contenido les gusta y les es útil, y de asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, que siempre vienen cargados de información y entretenimiento. Denle like a este vídeo si les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento, y compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de las series turcas, de Afsanur, de Kerem, de Hande, y de todos los que forman parte de este fascinante mundo del espectáculo. La comunidad está creciendo gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por su tiempo, por su atención y por su pasión. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, más análisis, más sorpresas y sobre todo más diversión. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Chao, chao.